En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a hablar en especial año, estos 50 años de la Fundación Santa Fe de Bogotá y por tanto es un placer que me hayan invitado a dar esta charla. Charla que es de la sonoanatomía del miembro inferior y la vamos a ubicar, si bien habrá una segunda posible charla sobre la rodilla, pues sobre la cirugía de pierna y pie. Fíjense que el edificio que corresponde a la fundación pues tiene alguna similitud con un artista catalán, español, Subirachs, que es importante porque forma parte de una de las entradas o de las paredes de la Sagrada Familia y por tanto me llamó la atención las características de su edificio y bueno, pues era hacer una similitud a esta imagen inferior que tienen en la pantalla. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla y vamos un poco a hablar de lo que ha reportado en los bloqueos ecoguiados con anestesia regional la entrada de la ecografía, que sin lugar a dudas ha modificado completamente el entorno anestésico y ha hecho cambios importantes en cuanto a la eficacia del bloqueo, al tiempo necesario para hacerlo, a la calidad, al tiempo de latencia, a la reducción de volumen en la seguridad y a la aparición o la reducción de complicaciones asociadas a nuestros bloqueos. En cuanto a la cirugía del pie y tobillo, vamos a plantear un poco las distintas posibilidades. Evidentemente, en técnicas anestésicas uh, en, en, el entorno ambulatorio cada vez es más frecuente la anestesia general tipo máscara laringia, pero durante muchos años han sido utilizados los bloqueos centrales, en especial la intradural, incluso en los entornos ambulatorios con fármacos de corta duración. Pero el gran salto que haya reportado la ecografía es la eficacia de los bloqueos de nervio periférico y especialmente en esta cirugía tendrá una repercusión importante en cuanto a la calidad analgésica postoperatoria en estos casos. Y así nos vamos a centrar, después de una pequeña introducción, a los bloqueos del nervio ciático y a los bloqueos distales de tobillo. Porque la toma de decisiones va a depender en buena medida de las características de nuestra forma de trabajo. Por tanto, no es transportable una experiencia en un hospital a otro porque dependerá de la posición, de la localización del manguito de isquemia, nos va a obligar a tomar decisiones de dónde realizar estos bloqueos o acceder a bloqueos mucho más centrales como sería la espinal o a técnicas de anestesia general. ¿Y por qué eso? Porque la inervación del pie dependerá básicamente del componente ciático que tienen a la izquierda de vuestras pantallas. El nervio ciático es un nervio plexular que proviene del plexo sacro, pero que tendrá una aportación especialmente en la zona interna del antepié y del tobillo, en donde tendrá participación el nervio femoral a través de su rama safena. Por tanto, es una inervación que propondrá de las dos vertientes ciático y femoral, si bien la parte ciática es la más manifiesta. Tenemos muchas posibilidades técnicas de bloqueo del nervio ciático. Entre ellas están las técnicas más proximales, las parasacras, las subglúteas e incluso las isquiáticas, o bien muchos más distales, como serían las técnicas popliteas. Y aquí nos vamos a centrar en que la eficacia a nivel de pierna y pie de un bloqueo realizado proximal a un bloqueo a nivel popliteo prácticamente es el mismo resultado. Por tanto, el gol estándar de este bloqueo, tanto para residentes como para adjuntos, es el bloqueo a nivel popliteo, que consigue un bloqueo ciático de sus dobles componentes y lo que nos obliga es a colocar los manguitos de isquemia por debajo de la rodilla, por tanto a nivel de la pierna o incluso a nivel propio del tobillo. Veremos qué diferencias puede haber en cada una de estas áreas. En cuanto al acceso a nivel popliteo, el abordaje popliteo clásicamente se decía que deberíamos acceder al bloqueo popliteo por encima de la división para asegurar un bloqueo completo de los dos componentes tibial y peroneo. Sin embargo, hoy con ecografía somos capaces de identificar con claridad esta división, el punto de esta división, y el planteamiento que proponemos es realizar una técnica basada en este punto de separación cuando los músculos gastrocnemios, los músculos bíceps versus semimembranoso y semitendinoso en el lado interno
junto con el nervio ciático ya se separa para formar los nervios tibial y peroneo común. En este punto, y cuando la separación entre uno y otro nervio tiene un puente de conexión de tejido conectivo común de alrededor de 2-3 milímetros de distancia, consideramos que es el punto ideal para acceder a este nervio ciático en el punto de la división. Punto de la división que permite con un solo punto administrar el fármaco anestésico local y conseguir un buen bloqueo anestésico en este caso, porque desde este punto de la división en este tejido conectivo común que une los dos componentes, permite una distribución longitudinal a lo largo del nervio, obteniendo un buen donut, el signo del donut, a nivel proximal tanto del componente peroneal como del tibial, y como ven en la imagen, como el líquido se rodea o contornea alrededor del nervio ciático en su totalidad. Este bloqueo en el punto de la división resulta muchísimo más efectivo y con el mínimo tiempo de latencia. Entre 10-15 minutos tenemos un bloqueo eficaz con volúmenes de unos 20 mililitros. Ya hace años que dijimos que esto era una administración subepineural o intraneural del nervio y que demostramos que no había cambios estructurales en este nervio, o por tanto ni estructurales ni funcionales mediante electromiografía, y que además que independientemente de que no era una transficción del nervio, sino simplemente era una división, una administración entre las divisiones del nervio, que incluso la transficción evitaba o no dañaba los fascículos nerviosos. A pesar de la idea inicial de que era un concepto de inyección intraneural, el futuro o al cabo de unos años aparece el concepto del paraneuro y nos sugiere que esta no es una inyección intraneural, sino que es una inyección intraparaneural en el paraneuro del nervio ciático, y a mí me gustaría cambiar un poco el nombre hacia una punción interneural entre el nervio tibial y el peroneo. Esta punción interneural nos permite, como decía, desde un solo punto conseguir un buen bloqueo de estas ramas. Obviamente podemos acceder a territorios más proximales del nervio ciático cuando no es clara esta división entre el peroneo y el tibial, y esto va a ser necesario siempre que se ponga una isquemia por encima de la rodilla, porque no será suficiente incluso con el nervio ciático subglúteo o incluso más proximal, porque el componente femoral va a ser importante en esta posición de la isquemia. Por tanto, un tiempo de isquemia superior a 30-35 minutos a nivel suprarrotuliano no será tolerado únicamente con un nervio ciático, bien sea popliteo o incluso subglúteo o más elevado. Cuando hablamos de cirugía como técnica anestésica, no nos cabe duda que el popliteo es la gran técnica de bloqueo, pero podemos considerar como efecto analgésico los bloqueos más distales, o en cirugías menores y de dedos, poder conseguir una técnica anestésica únicamente con bloqueos distales. Bloqueos distales a nivel de la tibia, o sea, la zona más distal a nivel del tobillo, en donde podemos bloquear o debemos bloquear cada uno de sus componentes, por tanto el tibial por un lado, el nervio peroneo, que ya será peroneo superficial y profundo, y la unión de los componentes surales medial y lateral formando el nervio sural. Aún así, nos queda un componente que hemos comentado al inicio, que es el componente safeno, que proviene del nervio femoral y que deberá ser bloqueado en caso de trabajar sobre la zona maleolar interna o incluso en el antepié más medial. Esto es conocido de hace años, los territorios de inervación cutánea de estos nervios, de estos 5 componentes nerviosos a nivel del bloqueo a nivel del tobillo, y por supuesto durante años se ha hecho con infiltraciones con altos volúmenes a nivel del rodete alrededor de este tobillo. Esto requiere varias punciones, tenía un relativo índice alto de fallos y son bastante más dolorosos que una técnica de punción única más proximal. Con la entrada de la ecografía, por supuesto que todos esos pueden ser bloqueados de forma selectiva mediante ecografía. ¿Hemos de realizar el bloqueo del nervio safeno en todos los casos? Pues la idea es que no es así, no es necesario si no trabajamos en la zona interna
maleolar o en la zona del antepié proximal. Vamos a ver los distintos territorios. A nivel del tibial tenemos el tibial posterior, que va a ser el nervio tibial en la parte retromaleolar interna, donde vamos a identificarlo junto con la arteria tibial posterior. Por tanto, la relación con la interna y una doble vena muy frecuente en este espacio es el que nos marcará la disposición del transductor y la imagen que nos permitirá identificar el nervio tibial, que es el más grueso de todos ellos, el más importante en cuanto a efecto analgésico tras cirugía, por ejemplo, sobre el primer dedo, y por tanto aconsejaría que es el primer bloqueo que debemos realizar. Estos son los componentes vasculares y aquí tenemos el nervio tibial con un ecógrafo de alta resolución. Segundo sería las divisiones del nervio peroneo común. Podemos utilizar una técnica única a nivel del cuello del peroné, a nivel de la pierna en las zonas más proximales, pero lo más común es trabajar sobre los nervios independientes peroneo común por un lado y el peroneo superficial por otro. Peroneo común que va a inervar la parte anterior de la zona del compartimento anterior de la pierna y vamos a bloquearlo a nivel distal de la tibia. Esta es la línea de la tibia donde vamos a encontrar la arteria pedia o la tibial anterior y alrededor de esta arteria vamos a identificar, en este caso en el lado derecho de la imagen, un pequeño nervio que es el peroneo profundo. Recuerden que este va a inervar la zona interdigital del primero y segundo dedos, pero además tiene un componente importante en la inervación perióstica de todo el pie. Este bloqueo lo vamos a realizar pues con estas referencias de los vasos pedios y un pequeño volumen inyectado profundo a esta estructura vascular. A nivel del peroneo superficial es el componente a través del compartimento lateral o peroneal de la pierna y es el gran inervador de la superficie cutánea más extensa anteroexterna a nivel de pierna y a nivel del pie. Es un bloqueo en donde el nervio peroneo superficial tiene un discurrir en este compartimento lateral en distintos niveles. Un tercio del piernal proximal se hace intramuscular a través de la musculatura de los peroneos para continuar un periodo del segundo tercio de dirección en donde lo va a hacer subfascialmente por dentro de la fascia y alrededor de 10 centímetros proximales al maleolo lateral o externo tendrá una salida hacia la zona subcutánea en la zona anterolateral del pie. Por tanto, la mejor zona de bloquearlo probablemente va a corresponder a la zona subfascial cuando tenemos un tronco único en el compartimento lateral, entre el compartimento lateral y el compartimento anterior que viene a la derecha de sus imágenes, muy pegados a la zona superficial del hueso del peroné. Nos queda un componente sural. El componente sural proviene del sural lateral proveniente del peroneo común y una rama sural medial que proviene del nervio tibial a nivel popliteo. Por lo tanto, esta fusión en un nervio sural único puede ser relativamente baja y va a ir acompañado a través de una vena, la vena safena externa, que nos va a ayudar en la discurrir en la identificación de este nervio sural. Nervio sural que lo vamos a hacer a las zonas laterales del tendón de Aquiles, en la zona más distal, y vamos accediendo más cranealmente hasta que veamos que el nervio se sitúa con el vaso por encima del tendón de Aquiles cuando esto se va ampliando para formar los gastrocnemios y el nervio y el músculo sóleo. Por lo tanto, el nervio sural lo vamos a ver en relación a esta vena safena externa que vemos en esta imagen con ecógrafo de alta resolución y un pequeño volumen administrado alrededor de esta vena va a ser suficiente para bloquear el nervio sural.
Hemos dicho que el nervio safeno tiene un componente sensitivo cutáneo de la zona medial de la pierna. Esto es conocido de hace años y podemos bloquearlo a distinto nivel. Uno es el bloqueo del canal aductor o el bloqueo que nosotros preferimos llamar subsartorial, por debajo del sartorio, pegado a la arteria femoral antes de cruzar a la zona poplitea. Por lo tanto, a la parte lateral de esta arteria, justo por debajo del músculo sartorio, vamos a identificar el nervio safeno. Esta es una técnica mucho más constante y más segura de bloquear el nervio safeno en todos sus ramos, pero podemos acceder a una zona más distal en relación a la safena interna, que es la vena que va a corresponder o recorrer junto con el nervio safeno buena parte del recorrido, especialmente distal de la pierna. Eso lo va a hacer por la parte anteromedial a nivel del tobillo. Si identificamos la vena safena interna, con claridad en un ecógrafo de alta resolución vamos a ver muy pegado a esta estructura vascular este nervio safeno distal. Por tanto, podemos bloquearlo de forma selectiva. Como hemos dicho, no es necesario bloquearlo en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos sobre el hálux, pero sí que podría ser necesario cuando se trabaja, o va a ser necesario cuando se trabaja en la zona lateral del retropié, perdón, medial del retropié o a nivel del maleolo interno, donde sí que tiene un componente tanto cutáneo como perióstico este nervio. Dos palabras simplemente para recordarles que el torniquete realizado para prevención del sangrado perioperatorio es muy habitual en cirugía del pie y del antepié y que obviamente influye en las características del dolor posoperatorio. Sabemos que altas presiones de torniquete generan más dolor en el posoperatorio de nuestros pacientes y sabemos además que las características de la disposición del torniquete más proximal, más proximal a nivel de la pierna o más distal justo a nivel precisamente del tobillo, tiene características importantes en cuanto a la analgesia o a la duración de la eficacia del bloqueo, siendo mucho más doloroso cuando se realiza proximal y pasados alrededor de 30-40 minutos, en donde la intensidad de dolor va a ser superior cuando el torniquete está a nivel de la pierna que cuando se hace a nivel del tobillo. La importancia también va a ser que las presiones necesarias, ya hemos dicho que era una causa de dolor, van a ser superiores cuando trabajamos a nivel de la pierna que cuando trabajamos a nivel del tobillo. Y les diría que alrededor de 250 sería el límite superior para el tobillo y más cercanos a los 300 milímetros de mercurio cuando trabajamos sobre la zona de la pierna. Esto obliga en muchas ocasiones, especialmente en cirugías largas, a una sedación o sedoanalgesia superior. También tiene un efecto interesante los bloqueos distales con respecto al nivel popliteo, que es en la duración de la acción. Por tanto, el bloqueo o la duración analgésica con fármacos de larga duración, como es la bupivacaína o la levobupivacaína, es de prácticamente 22 horas en el bloqueo popliteo, siendo de alrededor de 15 horas esta eficacia analgésica en el bloqueo a nivel más distal. Por tanto, y arriba a nivel de resumen, para los procedimientos quirúrgicos sobre el pie, pensamos que el bloqueo de nervio ciático en esta división del nervio ciático es la técnica óptima en la mayor parte de los casos, la que necesita conocer todo anestesiólogo, especialmente los residentes, y obviamente esto tiene unas ciertas implicaciones y es que va a tener una buena duración de calidad anestésica y sobre todo analgésica, que va a ser necesario o va a ser requerido si queremos colocar el manguito proximal a nivel de la pierna y tiene sentido por la duración de acción en procedimientos quirúrgicos posiblemente más dolorosos. El bloqueo a nivel distal tendría sentido para cirugías muy distales sobre los dedos y cirugías menores con menor duración de acción y probablemente una buena calidad analgésica. No pensamos que sea necesario en cirugía del antepié
el bloqueo del nervio safeno en la mayoría de los casos y, lógicamente, una sedación siempre es buena, especialmente con el empleo de fármacos de escasa duración, como puede ser el remifentanilo en perfusión continua. Muchas gracias por vuestra atención.